Bueno, pues buenas noches, compañera. Eh, Vamos a iniciar con la presentación. El tema era la educación comparada en países desarrollados y subdesarrollados. Vamos a comenzar con los países subdesarrollados. Y en este caso voy a hacer la comparación entre el país de Costa Rica y la educación de Honduras. Para brindar una educación de calidad, los sistemas educativos se ven condicionados por una serie de factores que hacen mucho más difícil establecer una labor. En Centroamérica la crisis de aprendizaje se refleja en los Países Bajos. El resultado es la diserción escolar. ¿Y por qué razón? Muchas personas aquí en Honduras no tenemos los recursos suficientes o necesarios para que nosotros podamos tener una educación de calidad. Entonces, muchas personas se salen de su escuela para ir a trabajar y por eso tenemos el problema de inserción aquí en los países subdesarrollados. Esto afecta la capacidad de los jóvenes para acceder a empleos de calidad, particularmente en las escuelas rurales, en las zonas indígenas y en los hogares de bajos recursos. Esta investigación es de mucha importancia, ya que gracias a esta podemos comparar los sistemas educativos del país, donde miles de niños y niñas no logran culminar o tener acceso a la educación. Gracias a esto podemos ver el nivel de educación que recibimos y las necesidades y limitaciones de nuestros sistemas educativos y comparar estos dos grandes países como es la educación de Costa Rica y la educación de Honduras. Sabemos que en Costa Rica la educación es mucho, a pesar de que son países subdesarrollados los dos, la educación de Costa Rica es mucho mejor que la educación que tenemos aquí en Honduras. El sistema educativo de Costa Rica se encuentra dividido jurídicamente en el sistema preescolar, educación general y educación de ciclo diversificado. Todo el sistema goza del beneficio de gratuidad de la educación pública, además se incluyen los programas de educación de adultos y educación especial. Este sistema de educación lo tienen muchos países, el sistema de toda nuestra ley fundamental de educación dice que tenemos que tener un sistema de educación gratuito. En esa parte es muy parecida a la educación de Honduras con la educación del modelo de Costa Rica. El sistema costarricense se encuentra dividido por el sistema básica, educación diversificado, que también es el sistema de educación que tenemos aquí en Honduras. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo de Honduras? El sistema educativo de Honduras comprende dos aspectos fundamentales: la educación escolar, que se impartirá en establecimientos de enseñanza propiamente dichos, la educación extraescolar, que se obtiene a través de bibliotecas, museos, teatros y otros. Que esto es para fomentar la cultura. Tenemos esta educación que le damos a los jóvenes teatro en muchas escuelas. Podemos decir que no totalmente en todos los centros educativos se da esta educación extracurricular. Tenemos la estructura general del sistema educativo de Honduras, que al igual que el de Costa Rica, es una educación preescolar tiene educación primaria, tiene educación media y tenemos la educación superior. Así está estructurado el sistema educativo de Honduras. Tenemos el sistema educativo de Honduras, que comprende dos aspectos fundamentales, que es la educación que se impartirá en los dichos establecimientos apropiados, la educación extracurricular, que fue la que mencionamos,
¿Cómo está constituido el modelo educativo de Honduras? El sistema educativo o modelo educativo de Honduras está constituido de acuerdo a una investigación del diario El Heraldo el 3 de diciembre del 2012, dijo Erin Murphy, habla sobre el modelo educativo nacional y dice que la educación en Honduras es obsoleto, que el sistema es tradicional y solo copia, memoriza y eso no es educación, subraya Erin Murphy. Que nos dice que en el sistema educativo de Honduras no vamos más allá de investigar, sino que solo copiamos y memorizamos. No tenemos una educación, por así decirlo, donde nos meten algo más, como por ejemplo tuviéramos varios idiomas o tuviéramos otro modelo de educación diferente. Y tenemos para hacer un modelo de educación diferente. Se dice que en Honduras se invierten bastante en educación según los resultados, cosa que no es cierto, ya que podemos observar que el mismo modelo educativo de hace muchos años es el que seguimos teniendo en estos momentos. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema educativo de educación de Costa Rica y el sistema de educación en Honduras? Bueno, sabemos que el sistema de educación en Honduras presenta 100 años de retraso en comparación a otras naciones como Costa Rica. Imagínense, casi en Centroamérica, mismos países subdesarrollados, pero tenemos nosotros una baja educación, o sea que es mucha la diferencia a comparación con el sistema de educación de Costa Rica. Actualmente el sistema educativo de Honduras sostiene el segundo peor rendimiento en Latinoamérica, a pesar de ser el segundo país que invierte en porcentaje de su Producto Interno Bruto con el 9%. Dice que todos los países de la región mostraron una notable mejoría en 1991, pero el sistema educativo de Honduras al parecer no entró en esa mejora de esta región. Como regla general, por cada 40 alumnos se designa un docente, de acuerdo al currículo nacional básico. El 62% de los docentes de educación primaria enseñan en escuelas multigrado. Como sabemos que ¿cómo se puede dar una enseñanza en una escuela multigrados o una escuela unidocente, donde solo un docente le da clases a 6 grados? No tenemos una cobertura suficiente para que nuestro sistema educativo pueda desarrollarse, ya que si hubiesen más maestros, uno para cada grado, sería mejor el rendimiento educativo de los estudiantes. ¿Qué podemos concluir con el sistema educativo de Honduras y el sistema educativo de Costa Rica? El sistema educativo de Costa Rica se caracteriza por un alto grado de institucionalización, con algunos indicadores que lo ubican entre lo más avanzado de la subregión de Centroamérica. El sistema educativo de Honduras sostiene el segundo peor rendimiento en América Latina. Debido a la escasez de los recursos y pobreza, muchos niños y jóvenes en Honduras abandonan los estudios sin lograr concluir ni siquiera la educación básica, que es lo que hablamos de la deserción escolar. Entonces necesitamos de verdad mejorar en educación aquí en Honduras, ya que se dice que se invierte y se invierte bastante en educación, pero no se logra subir de nivel o mejorar con otros países. Aparte de ser un país subdesarrollado, tenemos mucho trabajo que recorrer en cuanto a educación para tener una educación de calidad. Sí, compañera, continúe. Bueno, como la compañera ya mencionó, estamos hablando sobre el sistema educativo de los países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, son muchos los países desarrollados. Entre ellos está Alemania, que es en el que voy a puntualizarme. Alemania es uno de los países que se han preocupado verdaderamente por la mejora de la educación en los países subdesarrollados, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ese interés es altruista.
y está movido por el sincero deseo de desarrollar los sistemas educativos de los países pobres, como en este caso es Honduras. Es importante señalar este hecho porque con los desenvolvimientos del sistema económico mundial, las relaciones bilaterales o incluso multilaterales tienden a estar denominadas por países más desarrollados. En este caso, pues, las clases socioeconómicas poderosas. Además, el crecimiento de la desigualdad socioeconómicas internas o internacionales suelen ocasionar una creciente desigualdad de los sistemas educativos desde el punto de vista cualitativo. Lecce y Roeder en 1983, entre otros, hacen referencia a este problema. Podría decirse que existe un interés implícito en los grupos y países dominantes por mantener una sociedad en general y una educación en particular cualitativa diferenciadas en su beneficio. Entonces, si nos vamos al sistema educativo alemán, las enseñanzas públicas en Alemania es gratuita. A partir de la escuela primaria que inicia a los 6 años, eh, apenas se paga parte de los libros. Un semestre antes de entrar a la escuela, los niños son sometidos a un test médico y si detectan un problema en el desenvolvimiento psicológico o motor lingüístico, el niño podrá recibir asistencia para corregir tales defectos. El primer día de escuela obedece a un ritual en el cual participa toda la familia por completo. Esto quiere decir de que no solamente en la educación de los niños no solamente está incluido el maestro como, como estamos acostumbrados aquí en Honduras, sino que es una combinación entre padre y maestro. Siempre en el sistema educativo alemán, ahí la educación se garantiza por una constitución, que es la Constitución Federal de la Constitución de la República Federal en Alemania. En este caso es la Ley Orgánica de 1949. Dicha ley declara que la libertad y la democracia son la base para el desarrollo de la sociedad. Además, promueve la libertad del arte y la escolaridad, la investigación y la enseñanza, la libertad de creencias y de religión, la libre elección de profesión y el lugar del aprendizaje. Por lo general, todos los países tienen una ley pues que prácticamente en papel garantiza la educación del niño. El problema no es que esté plasmado en papel, ¿verdad? Sino que en la mayoría de los países no se lleva a la práctica como dicen, dichas leyes. Entonces, en Alemania es un sistema escolar supervisado por el Estado. También suministra los fundamentos para la educación privada. Esta ley orgánica también establece el principio de que la jurisdicción tenga competencias legislativas. De esta forma, las constituciones de las provincias alemanas tienen la facilidad de reglamentación pormenorizada del sistema educativo. Entonces, si nos ponemos a ver los resultados de Alemania, según el informe PIRLS, que significa Estudio Internacional del Progreso Comprensivo de Comprensión Lectora, Alemania consigue la puntuación de 541 en lectura, la misma que obtienen los países como Italia, Portugal e Israel, y también cercana a la de otros países como Suecia con 542 y Hungría con 539. Esta puntuación supera la medida del ODE, que tiene 538. ODE significa Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora, en competencia de matemáticas, Alemania sitúa un 12º lugar de los países evaluados, obteniendo 528 puntos. Entonces, si miramos, los resultados son notorios.
eh, como quien dice, lo que la educación que ellos están implementando eh, les está dando resultados positivos. Entonces, es muy diferente decir está plasmado una ley a decir se pone en práctica la ley. Entonces, esa es mi participación.